Este video está orientado a mostrar la solución de algunos ejercicios de ejemplo, simplemente como una base para su propio estudio independiente. Idealmente, ojalá la idea no es que simplemente se aprendan cómo hacer los ejercicios, sino que cada vez que se vaya a hacer un ejercicio, pausen el video, ustedes lo traten de hacer hasta donde puedan llegar haciendo el máximo esfuerzo posible, ojalá mirando el libro de referencia, ¿sí? Como si estuvieran en un examen y luego sí comparan con la solución que está en el video. No se queden simplemente viéndolo pasivamente a 2x, haciendo otra actividad o tratando de aprenderse las formas porque pues esa no es la idea, porque ahí no van a entender nada. Realmente pues la idea es ilustrar el uso de los conceptos y pues vamos a arrancar haciendo algunos ejercicios de un ejercicio o máximo dos de cada tema. Entonces bueno, estos problemas siempre empiezan con un resumen, estas secciones de problemas. Este resumen es del Holiday. Se habla de las variables de rotación, se habla de la analogía cuando tenemos movimiento circular uniforme, se habla del momento de inercia, de la energía cinética rotacional, el teorema de los ejes paralelos para el momento de inercia, el torque, concepto de torque, y la segunda ley de Newton en términos de torque, y finalmente lo que es el trabajo rotacional y la conservación de la energía, bueno, el teorema de trabajo de energía. Este es del Sears, es básicamente lo mismo, con algunas ilustraciones extras y las ecuaciones y pues ya está. Entonces, arranquemos, vamos desde las preguntas de temas. Entonces aquí estamos hablando de variables rotacionales, ¿sí? Esas variables rotacionales entonces son alfa, omega, teta, etcétera. No olvidemos, por ejemplo, que todas estas variables deben estar medidas con radianes, no con grados. Eso es muy importante para que podamos decir que estamos calculando apropiadamente las cosas. Entonces miremos el 3. Yo les sugiero que ustedes arranquen, cuando arranquen estos temas, pues arranquen con uno fácil, digamos el 1, el 2. Este 3 ya tiene dos punticos, pues vamos a ver entonces cuál es el desafío con este número 3. Entonces dice que cuando... Entonces, básicamente lo que nos están diciendo es que tenemos una como pan con mantequilla. Digamos que es como este pedazo. Digamos que tiene mantequilla acá, ¿ok? Y vamos a suponer que esto va a caer una altura dada h. Y lo que se nos está pidiendo es, digamos que no vaya a dar más de una vuelta. Que cuál es, digamos, la condición que buscamos es que no haya una vuelta completa y que el pan se caiga sobre el lado que tiene la mantequilla. Entonces tenemos como una velocidad pequeña de rotación y máxima de rotación. La velocidad más pequeña de rotación es cuando esto cae, digamos que queda así como vertical. Y aquí queda la mantequilla, ¿sí? Entonces cuando ha girado, básicamente de estar en una posición horizontal a pasar a una posición pues vertical, porque ahí por la rotación que trae pues va a caer sobre la mantequilla, ¿cierto? Entonces básicamente estamos diciendo, si medimos todo desde la horizontal, que aquí tenemos un ángulo inicial igual a 0 grados, y en este caso tendríamos un ángulo final igual a pi medios, 90 grados, ¿cierto? 90 grados respecto al horizontal. Y la otra situación es que sigue girando y va a quedar, digamos que casi, más bien, va a quedar casi a 375 grados. Digamos que si sigue girando, dando vueltas, bueno, va dando una vuelta y queda de esta forma, de todas maneras se va a caer así. Entonces el ángulo límite es cuando básicamente queda así perpendicular, un poquito inclinado y se va a caer también. Entonces el otro ángulo final que nos interesa sería 3 pi medios. ¿Por qué? Pues básicamente tenemos como nuestro eje, entonces o gira a 90 grados o gira a 90 grados es pi medios o gira a 3 pi medios que serían eh, 270 grados, ¿cierto? Esos 3 pi medios. Entonces, esas son nuestras dos posibles velocidades, pero pues primero tenemos que saber cuánto tiempo se demora en caer. Y para eso pues utilizamos nuestro movimiento del centro de masa en una aceleración constante. Esa ecuación que tenemos por allá era y igual a y0 más b sub 0 t más a en y por t al cuadrado sobre 2. Y en este caso vamos a medir todo desde el piso, entonces tenemos que el y final es 0, va a ser igual al y inicial que es h más la velocidad inicial que es 0, menos g por t al cuadrado sobre 2. Entonces de aquí podemos despejar que el tiempo de vuelo va a ser igual a raíz
de 2h sobre g, que en este caso nos va a dar 2 por 0.76 sobre g, que es 9.81, y le sacamos raíz cuadrada, y nos va a dar 0.3936 segundos. Ese es el tiempo de vuelo. Entonces la primera velocidad angular, la más pequeña, sería pues cuando tenemos el delta teta, el cambio del ángulo más pequeño sobre el tiempo de vuelo, que sería pi medios menos 0, o sea, pi medios sobre el tiempo de vuelo, y eso nos va a dar esto por pi sobre 2, nos va a dar básicamente 3.99, casi 4 radianes por segundo, y la más grande, sin que dé una vuelta completa, que eso es lo que nos están dando como condición, sin que dé una vuelta completa, la más grande sería el delta teta 2 sobre el tiempo de vuelo, que sería 3 pi medios sobre el tiempo de vuelo, que sería multiplicar el anterior por 3, ¿cierto? Entonces esto por 3, y nos daría 11.97 radianes por segundo. Y esas son nuestras respuestas aquí, 4 radianes, 3.99 y 11.97, ahí están. Entonces esas serían nuestras respuestas para este problema. Sigamos con otro. Aquí dice rotación con velocidad angular constante, movimiento, digamos, uniforme. Aceleración, velocidad angular constante acá. Bueno, entonces no hay aceleración, ¿cierto? Esperen a ver si el que sigue es con aceleración. Vamos a ver. Escojamos, pero sí, yo creo que aquí hay un error y esto es con aceleración angular constante. Entonces escojamos, por ejemplo, el 13. Recordemos que el movimiento uniforme en estos casos nos dice que tenemos esas ecuaciones análogas, digamos teta final es igual a teta inicial más omega inicial por el tiempo más alfa por tiempo al cuadrado sobre 2. También tenemos, por ejemplo, omega final es igual a omega inicial más alfa por el tiempo. También tenemos teta omega final al cuadrado es igual a omega inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por delta teta, ¿sí? Entonces en este caso, para nuestro problema, lo que tendríamos sería pues lo siguiente. Nos están diciendo que esta rueda giró 40 revoluciones, o sea el delta teta es 40 revoluciones. Revolución es una vuelta, entonces sería 40 por 2 pi, y eso nos da en radianes 40 por 2 por pi igual 251.33 radianes. Nos dice que empezando desde una rapidez angular de 1.5, entonces tendremos omega 0 es igual a 1.5 radianes por segundo, y uno final que es 0 porque se detuvo. ¿Sí? Eso es lo que nos están dando acá. Entonces nos dicen, asuma que tiene una aceleración angular constante, tiene que haber porque cambió la velocidad angular. ¿Cuánto es el tiempo que se demoró para llegar al reposo? Y lo segundo es cuál es la aceleración angular. Y lo tercero es cuánto tiempo se requiere para completar las primeras 20 de esas 40 revoluciones. Entonces lo primero que tenemos que hacer es mirar cuál de estas nos puede dar la respuesta, por ejemplo, el primero o el segundo. Pues relativamente fácil, ¿sí? Entonces observen que, por ejemplo, de acá podríamos sacar fácilmente la aceleración angular, porque tenemos absolutamente todo. Tenemos que la velocidad angular final es 0 al cuadrado. Esto va a ser igual a la inicial, que es 1.5 al cuadrado, ya todos están bien las unidades, más 2 por alfa por el ángulo que recorrió, que fue 251.33 radianes. Y observen que nuestra única incógnita pues es alfa. Entonces, calculando alfa, nos va a quedar 1.5 al cuadrado sobre 2 sobre 251.33. Entonces, de aquí obtenemos que alfa es igual a menos 0.00
448 radianes sobre segundo cuadrado. Entonces ya tenemos alfa. Y teniendo alfa, entonces podemos calcular el tiempo de cualquiera de estas ecuaciones. Lo podemos hacer de la primera, que nos queda una ecuación cuadrática, o de la segunda, que nos queda una ecuación lineal. Yo lo haría de la segunda, que es lineal. Entonces tendría omega final, que es 0, igual a omega inicial, que es 200, no, perdón, ¿qué? No, al revés. Ah, sí, mentiras. 0 es el omega final, es igual al omega inicial, que es 1.5, más alfa, que nos dio menos 0.00448 por el tiempo. Y de ahí podemos obtener el tiempo que se demoró, que sería 335.11 segundos, ¿sí? Eso sería lo que nos daría. Y finalmente, ¿cuánto tiempo se requiere para que complete 20 de esas 40 revoluciones? Entonces, pues utilizaríamos, por ejemplo, la primera, ¿sí? Estaremos diciendo que teta f menos teta inicial, queremos que valga 20 revoluciones, que será 20 por 2 pi. Y esto va a ser igual al omega 0, 1.5, por el tiempo que no conocemos, menos 0.00448, que es alfa, por el tiempo que no conocemos al cuadrado sobre 2. Es una ecuación cuadrática que pues pueden resolver fácilmente. Entonces con esto ya hemos resuelto nuestro problema y pues ahí hemos aplicado todas las condiciones de alfa constante, que es movimiento uniforme. Bueno, sigamos. Ahí están las respuestas por si acaso, ¿no? Igual ustedes confirmen porque a veces uno comete ciertos errorcitos de álgebra. Ahora, conexión entre las variables lineales y angulares. Eso quiere decir que aquí vamos a estar viendo esto de distancia angular es igual a r por teta, omega es r por velocidad tangencial. Estoy diciéndolo al revés, ¿no? Velocidad tangencial es igual a r por omega, aceleración tangencial es igual a r por alfa. Esa es la conexión entre estas variables. Entonces miremos algunos de estos problemas. Ah, ya se acabaron acá. Pues si miramos por ejemplo el 20, dice que un objeto rota alrededor de un eje fijo con una... Y la posición angular de referencia, digamos, pues básicamente la línea de referencia se está moviendo con este ángulo que depende del tiempo igual a 0.4 por e a la 2t, donde t está en radianes y teta está en radianes y t en segundos. Entonces, consideremos un punto que está a una distancia de 4 centímetros del eje de rotación. En t igual 0, ¿cuál es la magnitud de la aceleración tangencial y la aceleración y la componente de la aceleración radial? Entonces, lo que primero tenemos que sacar para todo esto pues es omega y alfa. Y para eso tenemos que derivar. Entonces, omega es igual a d teta de t. Y esto nos va a dar entonces 0.8 por e a la 2t. Digamos que lo voy a hacer por pasos. Entonces, esto es una constante, 0.40. Y la derivada de la exponencial es ella misma, e a la 2t, por la derivada interna de esto que está aquí adentro, regla la cadena. Y la derivada de eso es 2. Entonces por eso me da 0.8 e a la 2t. Y alfa es la derivada de omega respecto al tiempo. Entonces me va a pasar lo mismo, se baja ese otro 2 y me va a dar 1.6 por e a la 2t. Entonces ya tenemos las tres cosas. Omega, alfa, teta, todo en función del tiempo. Y ya podríamos empezar a responder nuestro problema. Entonces, ¿cuál es la magnitud de la aceleración tangencial? Entonces la aceleración tangencial es r por omega. R es 4 centímetros, entonces será 0.04 por omega, que es 0.8 por e a la 2t. Y ahí simplemente reemplazamos t igual a 0, entonces e a la 0 da 1 y nos va a dar 0.04 por 0.8. Nos va a dar 0.320. 0.032. 0.032. Eso es lo que vamos a obtener. Esta es la aceleración tangencial. La aceleración radial, recuerden cuando hablábamos de aceleración centrípeta y todo eso,
pues es la velocidad tangencial al cuadrado sobre r, perdón. Pero la velocidad tangencial pues es r por omega, todo al cuadrado sobre r. Y al final esto nos va a quedar r al cuadrado, omega al cuadrado sobre r, o sea, r por omega al cuadrado. Entonces la aceleración radial nos va a dar 0.04 por omega al cuadrado. Omega es 0.8 por e a la 2t. Por lo tanto, esto nos va a dar 0.04 por 0.8 al cuadrado por e a la 4t. Y como es en t igual 0, pues esta vaina vale 1. Y entonces nos va a dar 0.04 por 0.8, 0.0256. Listo. Aquí cometí un pequeño error en la aceleración tangencial. Y es que la aceleración tangencial utilicé omega y debe ser alfa, ¿cierto? Tiene que ser esta. Aquí tiene que ser alfa. Y básicamente lo que lo diferencia es un 2. Entonces aquí falta multiplicar por 2. O sea que esto es por 2. O sea que esto es 0.064. Bueno, listo. Y ahora miremos otro. Por ejemplo, el 27. Dice que hay una semillita con un disco rotatorio. Entonces tenemos básicamente así un disco rotatorio. Vamos a ver si ahora sí lo puedo hacer. Listo, ya lo logré. Entonces, digamos que eso está rotando cierta dirección y hay una semillita por acá, a cierta distancia. Esto está rotando 33 un tercio. Escribámoslo más bien a la izquierda. Esto está rotando a 33 un tercio revoluciones por minuto. Eso hay que pasarlo a radianes por segundo. Entonces esto sería omega igual 33 un tercio es 33 más un tercio. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. De revoluciones por minuto. Y esto entonces nos va a dar 33 más un tercio por 2pi sobre 60 radianes sobre segundo. Una revolución son 2pi radianes, un minuto son 60 segundos. Entonces al hacer esto nos va a dar esto por 2 por pi sobre 60, 3.49. Entonces omega es 3.49 radianes sobre segundo. Listo, eso es lo primero. ¿Qué más dice? Está a 6 centímetros, entonces R es igual a 0.06 metros. Entonces, ¿cuál es la aceleración de la semillita? ¿Y cuál es el coeficiente de fricción más pequeño? De fricción estática, porque ya está quieta. ¿Qué impide que ella se vaya a mover? Después nos dicen que si ahora estamos acelerando desde el reposo a 0.25, ¿cuál es el coeficiente de fricción que evita que vaya a deslizarse? Entonces, cuando miramos la semillita, nosotros vamos a tener que, digamos, la vamos a ver de forma horizontal. Ella va a tener una normal, va a tener un peso. Y además, precisamente por su movimiento, ella va a tender a moverse saliéndose del círculo. Eso es lo que sucede cuando uno está dentro pues, de un círculo. Uno tiende a salirse. Entonces tiene que, para girar, tiene que haber una fuerza de fricción que esté apuntando en esta dirección. Esto es lo que tenemos, ¿sí? Y esa fuerza de fricción es la que actúa como fuerza centrípeta. Entonces aquí tenemos que la normal es igual al peso, porque ya nos está saltando en la superficie de nuestra partícula. Y tendríamos que la fuerza de fricción es igual a m por v al cuadrado sobre r. Donde entonces de aquí podemos obtener que esto es μ por n. Estamos tomando la fuerza de fricción máxima. Por eso estaremos obteniendo el coeficiente de fricción mínimo. Y entonces de aquí tendríamos que esto es μ por mg. Y finalmente entonces μ pues nos va a dar m por v al cuadrado sobre rmg. Se me da la masa con la masa.
Entonces nuestro mu va a ser igual a b al cuadrado sobre r por g. Pero este b al cuadrado pues es r por omega al cuadrado sobre rg. Y finalmente entonces nuestro mu se va a poder escribir como r por omega al cuadrado sobre g. Y esa sería nuestra expresión, digamos, general para resolver este problema. Entonces, digamos que para verificar el primer caso tendríamos que r es 0.06 por el omega al cuadrado, que es 3.49 al cuadrado, sobre g, que es 9.81. Y esto nos daría 0.0745. Es adimensional, es un coeficiente de fricción. Entonces ese será el coeficiente de fricción más pequeño que se necesitaría. Más grande lo va a cumplir, pero mínimo tiene que haber este. Eso es como la primera parte de este problema. Y en la segunda parte entonces dices que tenemos que ahora nuestra partícula está con una aceleración. Eso implica que tenemos aceleración angular alfa. Vamos a ponerle otro color. Tenemos ahora aceleración angular alfa. Y además, esto implica entonces que tenemos también aceleración tangencial, igual a r por alfa. Entonces ahora nuestra aceleración total va a ser igual a la raíz cuadrada de las dos contribuciones, aceleración radial al cuadrado más aceleración tangencial al cuadrado. ¿Ok? Eso es lo que vamos a tener nosotros en este momento. Y entonces si no queremos que deslice, necesitamos que la fuerza de fricción siempre sea igual a la masa por esta aceleración total. O sea, tenemos que esto es μ por mg igual a la masa por la aceleración total. Y esto implica entonces que μ tiene que ser igual a la aceleración total sobre g. Y por lo tanto, a partir de esto, pues simplemente se reemplaza cuánto vale cada una de ellas y ya podemos obtener ese nuevo μ. Que se observan es un caso particular pues, de la parte anterior. Entonces con esto pues hemos resuelto este problema también, que era un poquito más elaborado, y ya les queda para que ustedes lo terminen. Ahora vamos a hablar de energía cinética de rotación. Entonces escojamos uno sencillo, supuestamente, como este 34 que está acá, que nos da la figura de velocidad angular en función del tiempo. Siempre que ustedes tengan estos problemas de figuras, piensen qué significan los puntos de corte, qué significan las pendientes, y en el caso de rectas como acá, cosas de ese estilo. Por ejemplo, la pendiente aquí, ¿qué sería? Aquí la pendiente sería como una velocidad sobre un tiempo. Eso es una aceleración angular. O sea, la pendiente podemos sacar la aceleración angular. ¿El punto de corte qué es? Pues en el punto de corte el tiempo vale 0, entonces el punto de corte es la velocidad angular inicial. Eso es lo primero que tenemos que mirar. Y en general es tratar de sacar cómo es esto teóricamente, el eje vertical en función del eje horizontal. Entonces dice que nos da la velocidad angular para una pequeña barra que rota alrededor de un borde. La escala es tal que CWS vale 6 radianes por segundo. ¿Cuál es la magnitud de la aceleración angular? Entonces, pues ya lo dijimos, la magnitud de la aceleración angular es sacar la pendiente, porque esto es el cambio de omega sobre el cambio de tiempo, que es la pendiente literalmente ahí en esa curva. Y entonces hay varias formas, ¿no? La idea es escoger como puntos que sean fáciles de calcular. Entonces un punto que puede ser fácil es este y otro punto que puede ser fácil es este. Entonces en este caso vamos a tomar toda esta altura, ¿sí? Y la vamos a dividir entre este tiempo, ¿sí? Para que se vea más claro, entonces voy a mover esto. Esta altura sobre este tiempo, así es que lo vamos a calcular. Entonces, ¿esa altura cuánto equivale? Nosotros nos dijeron que omega s era 6. Entonces, si este man es 6, este es 4 y este es 2. Entonces, esta altura total, esta distancia total va a ser 4 más 2, daría 6 radianes por segundo, dividido entre el tiempo total aquí, que serán 4 segundos. Entonces, esto nos va a dar 6 sobre 4 radianes sobre segundo cuadrado, o sea, 3 medios de radianes sobre segundo cuadrado, o sea, 1.5. Radianes sobre segundo. ¿Listo? Y ya. Y lo segundo es en t igual a 4 segundos.
La barra tiene una energía cinética de 1.6 joules. ¿Cuál es la energía cinética en T igual 0? Entonces, la energía cinética, que es igual a I por omega al cuadrado sobre 2, pues va cambiando porque omega va cambiando en el tiempo, ¿cierto? Entonces nos dicen K, cuando el tiempo vale 4, es igual, esto es igual a I por omega en el tiempo 4 al cuadrado 2 sobre 2. Y nos dijeron que ahí vale, ¿cuánto? 1.6 joules. Entonces observen que nos están diciendo esto. 1.6 es igual a I por omega en 4, pero es que omega en 4 la tenemos, vale 4. 4 al cuadrado sobre 2. Entonces I por 16 sobre 2. Y observen que esto nos permitió obtener I. Sería 2 por 1.6 sobre 16, que sería lo mismo que 16 sobre 16 por 10 a la menos 1, o sea, esto nos va a dar 0.2. Este es el momento de inercia. Entonces ahora nos preguntan cuánto es la energía cinética en 0. Pues la energía cinética en 0 es I por omega en 0 al cuadrado sobre 2. Y ya lo tenemos, 0.2 por el omega en 0, que es menos 2, todo al cuadrado sobre 2. Entonces esto nos va a dar 4 por 0.1, o sea, 0.4 joules. Y eso es todo. Entonces, toda la información que se pueda sacar es mirando geométricamente qué significan estas cosas, ¿sí? Esa es como la idea, fundamentalmente. Y ahora miremos el 67, que es de otro libro. Creo que ese es el Giancoli, me parece. Que dice que tenemos pues dos masas que están colgadas y conectadas por una cuerda, como se muestra. La polea ahora es un cilindro. Miren que ya no nos dicen que la polea tiene masa despreciable o ignorable ni nada de eso, sino que ahora es un cilindro uniforme de radio tal. Y recuerden que nosotros tenemos el momento de inercia un cilindro, ¿sí? Entonces tiene este radio, tiene esta masa. Inicialmente pues está en esa configuración, MA está ahí, MB está ahí. Como MA es más liviana que MB, pues entonces ahora lo que va a suceder cuando soltemos esto es que MB va a bajar y MA va a subir. Entonces nos preguntan es, si se libera el sistema, use la conservación de la energía para determinar la rapidez de MB justo antes de que ésta toque el piso. Suponga que la chumacera, la polea no tiene fricción, la chumacera es como este eje que está aquí adentro, ¿listo? Esa es la supuesta chumacera. Entonces sí, esto se hace por pura energía, porque inicialmente tenemos como una energía potencial, que es la de este, digamos, comparado con el suelo, es la altura de mb, y después vamos a tener una energía cinética rotacional y traslacional. Rotacional para la polea, traslacional para las masas. Entonces básicamente toda esta energía inicial, que sería mb por G por ese H inicial, esto es H, se va a convertir en energía cinética de las partículas y pues este va a subir, ¿cierto? Este va a bajar. Entonces como este subió, pues este también va a ganar. Entonces va a ser MA por G por H, porque si este B bajó H, pues este A subió H. Más, entonces, ahí viene como todo. Energía cinética de A. Entonces ahí tendríamos que escribir MA por BA al cuadrado sobre 2. Más energía cinética de B. MB por BB al cuadrado sobre 2. Más la energía cinética rotacional de la polea, que sería I de la polea por omega de la polea al cuadrado sobre 2. Pero aquí ustedes podrían decir, tenemos muchísimas incógnitas, ¿cierto? VA, VB, omega P. Pero resulta que todas están relacionadas. Cuando la partícula A sube, la partícula B baja. Nosotros tenemos que BA es igual a menos BB. Y cuando las elevamos al cuadrado, nos da igual. Dan lo mismo. Entonces lo vamos a llamar B y ahorita reemplazamos. Entonces ya desaparecimos como dos, ya pusimos dos relaciones, una relación entre dos incógnitas. Pero además, si esta cuerda nos está deslizando, ¿sí? Porque digamos no nos dijeron que eso pase, entonces cuando esta partícula, digamos, cuando esto ya está rotando, la velocidad tangencial en este punto hacia abajo es la misma velocidad
de B, ¿cierto? O la velocidad tangencial aquí hacia arriba es la misma velocidad de A. O si no, la cuerda se estaría estirando o nuestra cuerda estaría deslizando sobre la polea. Entonces también tenemos que la velocidad tangencial, que sería, digamos, igual a velocidad de A, va a ser igual al radio de la polea, R0, por el omega. Entonces también hay una relación, omega es igual a B de A, que la llamamos B, sobre R0. Entonces todo esto lo podemos reemplazar allá y tendríamos mb por g por h igual a ma por g por h más ma por b al cuadrado sobre 2 más mb por b al cuadrado sobre 2, porque son lo mismo, el elevado al cuadrado no importa al menos, más i de la polea por el omega de la polea, que es esto, todo al cuadrado sobre 2. Y observen que acá ya podemos factorizar b al cuadrado y despejarlo porque todo el resto de cosas lo tenemos. Entonces ya hemos terminado aplicando la conservación de la energía. Vamos a seguir. Ahora hay algunos problemas de momento de inercia rotacional. Vamos a hacer el 36. El 36 dice: idealmente ustedes traten de hacer de las secciones que acaban de ver el ejercicio, hagan ustedes otro. Y luego si continúan a ver estos siguientes ejercicios de otras secciones. ¿Ok? Entonces la figura nos muestra un disco que puede rotar alrededor de un eje. Ahí está el eje. El eje, digamos, está a una distancia del centro de masa. Volviendo aquí un momentico, no olviden que en este problema esto sería el momento de inercia de una polea cilíndrica, de un cilindro. Van y lo buscan en la tabla y ahí ya lo tienen. Entonces volvamos acá. Entonces tenemos que esto puede rotar. La figura a la derecha nos está dando el momento rotacional de inercia del disco alrededor del eje como función de la distancia h, desde el centro hasta el borde. La escala es tal que IA vale 0.050 e IB vale 0.150. La pregunta es cuál es la masa del disco. Entonces de nuevo, a ver, ¿qué es esto? Esto está graficándonos a nosotros cómo es el momento de inercia a medida que esta distancia h cambia. O sea que está comparando cuando el eje empieza acá, comparado con cuando el eje se va alejando. Ahí tenemos ejes paralelos. Eso quiere decir que este I debe cumplir el teorema de los ejes paralelos, que daría el I del centro de masa más la masa de nuestro cuerpo por h al cuadrado. ¿Ok? Entonces, claramente, pues miren que esto implica que si yo hago una gráfica de esta cosa en función de h, pues me va a dar una parábola, que es exactamente lo que estamos viendo acá. Entonces ya tenemos ahí nuestra descripción de la curva y podemos empezar a sacar información. Nosotros nos dieron el valor de IA, de IB y nos están pidiendo la masa. Entonces, ¿cómo haríamos? Digamos que en este caso, como es una parábola, podemos mirar los puntos finales e iniciales. Si miramos el punto inicial y cuando h vale 0, pues nos va a dar I del centro de masa, que nos dijeron que esto es IA y esto es 0.05 kilogramos metro cuadrado. Si hacemos cuando ya llegó al final y cuando h es 0.2, esto es IB, esto es, según la fórmula, I del centro de masa más m por 0.2 al cuadrado, y esto tiene que ser IB, que es 0.150. Y pues entonces ya tenemos 0.150 debe ser igual al I del centro de masa, que es 0.05, más la masa por 0.2 al cuadrado. Y de ahí pues ya podemos despejar la masa. Entonces eso es todo en ese ejercicio. Bueno, seguimos. Por si acaso, digamos, cómo harían el 41. Nos están diciendo en el 41 que tenemos partículas de masa m, las bolitas azules que están pegadas una a la otra por unas barras delgadas. Esas tienen cierta longitud y tienen masa m mayúscula que está ahí dada. Todo esto rota con una velocidad angular dada y nos piden que medido alrededor de O, del eje de rotación, cuál es el momento de inercia rotacional total
Y además, ¿cuál es el momento, cuál es la energía cinética? Entonces, la energía cinética sí es fácil, porque la energía cinética pues simplemente sería el I total por omega al cuadrado sobre 2. Pero el momento de inercia pues lo tendrían que hacer con varias contribuciones. Tendrían que hacerlo como la contribución de esta primera pelotica azul, que sería m por d al cuadrado, más la de la segunda pelotica azul, que sería m por 2d al cuadrado, porque está en una distancia 2d, más la de la primera barra, que sería m por l al cuadrado sobre 3, ¿sí? Más la de la segunda barra. Entonces observen que aquí aplicamos el teorema de los ejes paralelos sobre la segunda barra, ¿cierto? Si nosotros conocemos, por ejemplo, el momento de inercia respecto a este punto, si rotara sobre este punto, y ahora tenemos que estar rotando respecto a este punto, pues simplemente aplicamos teorema de los ejes paralelos, que esto nos daría masa por L al cuadrado sobre 12, eso es cuando rota alrededor del centro de masa, más la masa por esta distancia completa al cuadrado. Y esa distancia completa sería 3L medios al cuadrado. Y con eso pues ya tenemos simplemente que simplificar y reemplazar, y con eso ya tenemos nuestro momento de inercia. Entonces es aplicar las definiciones básicamente. Eso es como la enseñanza final. No hay que complicarse, no importa los punticos, aplicamos las definiciones y listo. Ya podemos resolver todos nuestros problemas. Torque. Hay que ver los problemas de cálculo de torque. A ver, aquí se acaba. Entonces miremos si quieren el 27. Tenemos dos bloquecitos, cada uno con una masa m. Se unen en extremos, con un pivote, como se muestra en esta figura. Inicialmente la varilla se sostiene en posición horizontal y luego se suelta. Entonces calcular la magnitud y dirección de la torca, a veces le llaman a eso cuando lo traducen a español, suena feo. Bueno, no es que suene feo, uno no está acostumbrado. Sobre este sistema cuando se suelta al principio. Entonces básicamente digamos, aquí tenemos una fuerza que es mg, aquí tenemos otra fuerza que es mg, y aquí tenemos otra fuerza que es como una normal, ¿cierto? Y si nos vamos a parar acá, porque respecto a esta cuña es que va a girar, pues esa normal no hace torque, sino que hacen torque son los otros, ¿sí? Las masas. Entonces, esta masa tiende a hacer girar en esta dirección y esta masa tiende a hacer girar en esta dirección. Si se dan cuenta, son direcciones contrarias, ¿sí? Son direcciones contrarias. Entonces, vamos de nuevo a decir que lo que haga girar en el sentido de las manecillas del reloj va a ser positivo. Eso es típico. Perdón, en el sentido contrario, las manecillas del reloj va a ser positivo. Entonces esto tiende a hacer girar así, que este es el sentido de las manecillas del reloj, o sea, este va a ser negativo. Y este, que gira contrario, va a ser positivo. Y pues calculemos el torque total. El torque total nos va a dar a nosotros, en este caso, más L1 por mg menos L2 por mg. Por tanto, nuestro torque total va a ser igual a mg factor de L1 menos L2. Y con esto, dependiendo de las distancias, pues ese torque va a ir para un lado o va a ir para otro. Y eso es todo. Eso es nuestro desarrollo. Ya vimos que, por ejemplo, esta distancia y esta fuerza pues ya hacen 90 grados. No tuvimos que sacar la perpendicular. Ya es la perpendicular, igual acá. Entonces pues con esto ya terminamos este ejercicio. Listo, ahora viene como aplicar la segunda ley de Newton, que es con torques para las rotaciones, y también la primera ley, no olvidarla. Digamos uno muy fácil es el 50, dice si un torque de 32 Newton metro sobre una rueda causa una aceleración angular de 25 radones por segundo, ¿cuánto es la inercia rotacional? Pues bueno, torque es igual a I por alfa. Y nos están diciendo que un torque de 32 Newton metro produce una aceleración angular de 25 radianes por segundo cuadrado. Entonces ahí despejamos fácilmente el I, ¿cierto? No hay como mucho misterio. Por si acaso, no sé si se han fijado ustedes, Newton metro es joules. Pero cuando hablamos de torque no decimos un torque de 30 joules, porque no es energía, aunque tenga las mismas unidades. Es algo muy importante, una distinción importante de pronto que hacer. Listo, ahora miremos uno de pronto un poquito más complicado, el 51. Y en el 51 nos están diciendo que tenemos un bloque
1, que está colgado pues de la misma cuerda que el bloque 2, nos dan las masas de estos bloques y nos están indicando pues el radio y nos dicen que se liberan del reposo, las dos masas son diferentes, y nos dicen que el bloque 2 cayó 75 centímetros en 5 segundos sin que se deslizara la cuerda. Y nos empiezan a preguntar cuál es la magnitud de la aceleración de los bloques, cuál es la tensión 1, la tensión 2. Una cosa importante es que las tensiones ya no son iguales, porque como ya estamos considerando la masa de la polea, entonces si las tensiones fueran iguales, pues la masa de la polea pues ya no rotaría. Y si nosotros tenemos que T1 que va hacia abajo acá y T2 que va hacia abajo acá fueran iguales, el torque que ellas hacen sería el mismo y por lo tanto la polea no rotaría. Pero como nos dicen que no es lisa, la polea tiene que rotar. Y para que rote tiene que haber diferencia de tensiones para que haya diferencia de torques y haya rotación. Entonces, empecemos. Lo que nos dijeron fue que el bloque 2 cayó una distancia h, ¿cierto? En cierto tiempo. Pues aquí tenemos aceleración uniforme. Entonces vamos a aplicar nuestras ecuaciones de aceleración uniforme. Vamos a... este man también se tuvo que haber subido h, ¿cierto? Y entonces simplemente lo que vamos a decir es... Bueno, digamos que verticalmente y es igual a y sub 0 más b sub 0 y por t, más aceleración en y por t al cuadrado sobre 2. Y esto implicaría entonces, si tomamos digamos nuestro punto de referencia aquí, el y final que es 0 es igual a y inicial que es h, ¿que cuánto fue? 75 centímetros, más velocidad inicial que es 0, más aceleración en y por el tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces, nuestra aceleración va a ser igual a 2h sobre t al cuadrado, que en este caso, aceleración en y, nos va a dar 2 por 0.75 sobre el tiempo que se demoró, que es 5 al cuadrado. Y esto nos da, vamos a hacerlo, 2 por 0.75 sobre 5 al cuadrado. Y nos da 0.06. 0.06 metros sobre segundo cuadrado. Esta es nuestra aceleración vertical. Para el bloque, digamos, 2 es negativa, para el bloque 1 es positiva. ¿Ok? Y eso es, digamos, como la primera parte de este problema. Luego nos preguntan, esta es la parte A. Luego nos preguntan en la parte B, cuál es la tensión 2 y cuál es la tensión 1 en la parte C. Entonces vamos a hacerlos como los dos al tiempo. Por ejemplo, para el bloque 1, nosotros tenemos T1 y tenemos M1G, ¿cierto? Tendríamos T1 menos M1G igual a M1 por aceleración hacia arriba positiva. Entonces nuestra tensión 1 va a ser igual a M1G más M1A, que sería M1 por A más G. Entonces nuestra tensión 1 nos va a dar la masa 1. Bueno, ustedes se reemplazan y eso ya les da. Entonces tenemos nuestra tensión 1. Y para T2, el punto C, tendríamos T2 M2G. Entonces tendríamos T2 menos M2G igual, y ojo, menos M1 por A, porque él va hacia abajo. Menos M2 por A, perdón. Ese menos es porque él va hacia abajo. Entonces la tensión 2 va a ser igual a M2G menos M2A, o sea, M2 por G menos A. ¿Ok? Entonces son diferentes, si observan, las dos tensiones son diferentes. Por eso es que producen torque neto en la polea. Bueno. Y la D es la magnitud ojo, magnitud, valor absoluto, de la aceleración angular de la polea. Entonces, nosotros tenemos esto. Aquí, digamos, hay un brazo al punto de aplicación de T1. Y ese es el radio R. Y aquí hay otro brazo al punto de aplicación
también de radio R de T2. ¿Sí? Entonces hay dos torques y uno tiende a hacer girar así y otro tiende a hacer girar así, o sea, son contrarios. Entonces el torque total va a ser igual. Vamos a tomar como positivo lo que va en contra, o sea, la de T1. Entonces, más R por T1, encontrar las manecillas del reloj. Menos R por T2, ese es el torque total. Y esto nos va a dar, pues, R factor de T1 menos T2. Y si ustedes reemplazan los valores que calcularon ahorita, pues ya tienen ese valor, ¿cierto? Listo, ese será nuestro torque. Y esto es igual a I por alfa. ¿Sí? Pero ustedes no conocerían aquí cuántos I y cuántos alfa, todavía son incógnitas. Lo único que conocen pues es el valor de esto. Entonces no olviden que como no está deslizando, hay una relación entre la aceleración angular y lo que recorre nuestra cuerda, por ejemplo, y lo que se mueve. La aceleración angular, digamos que si ustedes hacen zoom acá y la cuerda se está moviendo, la velocidad tangencial de la cuerda en este punto tiene que ser igual a la velocidad en este caso, del bloque 2, ¿sí? O lo mismo acá. La velocidad tangencial de la cuerda en este punto tiene que ser igual pues a V1, la velocidad hacia arriba del bloque 1. Entonces, teniendo en cuenta eso, también se obtiene pues que la aceleración tangencial de la cuerda tiene que ser igual a la aceleración tangencial que se ve en este punto, que sería igual a R perdón, al revés. La aceleración tangencial en este punto es igual a la aceleración de la cuerda y es igual a R por alfa. Entonces ustedes tienen la aceleración de la cuerda porque es la misma aceleración del bloque 1, tienen el radio y por lo tanto pueden calcular alfa. Y entonces realmente en este caso también tenemos alfa. Entonces por eso podemos obtener I. Y con eso hemos terminado. ¿Sí? Entonces miren que estamos mezclando ahora problemas de cinemática que vimos por allá al inicio, leyes de Newton, conservación de la energía, rotaciones. Lo único que no me metió por acá de pronto es momentum, ¿cierto? De resto todo se ha metido. Entonces, bueno, eso fue otro ejemplo. Ahora tenemos trabajo y energía cinética. Ya tenemos que calcular trabajo. Entonces, vamos a hacer el 66, que es uno que les cuesta a veces como mucho. Es un ejemplo típico, de hecho está en el banco de preguntas y demás. Pero más que porque, uy, me lo voy a aprender para que si me sale, lo voy a entender. Porque es que si no entiende estos problemas, pues puede resolver muchos otros. Entonces tenemos una esfera, a ver, un cascarón esférico uniforme, que es la rosada, de masa 4.5 kilogramos, y ese radio puede rotar alrededor de un eje vertical. Entonces el eje vertical pues está dado como por este palito, así vertical. Listo. Hay una cuerda, cuya masa no vamos a considerar, que pasa alrededor del ecuador del cascarón y llega hasta una polea cuyo momento de inercia nos dieron ahí y el radio también. Y eso está atado a una pequeña cuerda. Entonces no hay fricción entre la polea y el eje. La cuerda no desliza en la polea. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuál es la rapidez del objeto cuando ha caído 82 centímetros después de haber sido liberado del reposo? O sea, este objeto va a caer una distancia h. ¿Ok? Esa es la clave. Y entonces, ¿cuánto es la velocidad final acá? Esa es la pregunta. Entonces, esto es pura conservación de la energía, ¿cierto? Al inicio tenemos, pues lo podemos hacer W, N, no sé qué cosas. Hagámoslo así. Entonces vamos a escribir para todos los cuerpos. Conservación de la energía. Entonces, trabajo no conservativo más trabajo externo es igual a K final menos K inicial más su final menos su inicial. Trabajo no conservativo no hay, porque aunque digamos nos dijeron que no hay fricción, pues no vamos a tener ese trabajo precisamente que no haya, que implica pues, que hay disipación de energía. Entonces esto se da 0, esto también nos vale 0, entonces tenemos 0. Igual, K final, al final, esto es muy importante, tenemos energías cinéticas rotacionales de todo el mundo. Esta partícula se está moviendo, evidentemente, entonces tendríamos M
por su velocidad final al cuadrado sobre 2, más la polea está rotando. Entonces sería I de la polea por R, perdón, por R no, I de la polea por omega de la polea al cuadrado sobre 2, más, esta también está rotando, el cascarón esférico, I del cascarón por el omega del cascarón al cuadrado sobre 2. Tenemos esas tres contribuciones de energía cinética, menos el K inicial, que vale 0, más el U final es 0 porque la partícula cayó y el resto no han cambiado de altura, menos el U inicial. El U inicial es simplemente M por G por H. Entonces observen, ahí está, digamos, ahí ya se puede calcular, pero uno dice, yo puedo calcular la velocidad final, pero miren que tengo un omega P y tengo un omega C, y esos no los conozco. Entonces aquí hay que fijarse es que la cuerda, como en una bicicleta, la cuerda está linkeando todos los movimientos. Esta partícula no puede caer libremente sin que las otras roten de cierta manera, ¿cierto? Es como una ligadura que tenemos acá. Entonces la primera ligadura que podemos observar nosotros es que si esta partícula se está moviendo aquí a una velocidad, esa es la misma velocidad que tiene aquí la cuerda hacia abajo. Pero eso implica que este punto tiene la misma velocidad tangencial, porque si no ocurriera eso, entonces la cuerda estaría deslizando. Entonces esta velocidad tangencial de este punto es igual a la velocidad del cubito. Esa velocidad tangencial es el radio por el omega de la polea, es la velocidad del cubito. Entonces observen que la omega de la polea es la velocidad sobre el radio. Lo voy a poner en minúscula para seguir la convención que nos mostraron acá. Entonces observen que efectivamente omega de la polea depende de la velocidad. O sea que acá, en nuestra solución del problema, este omega de la polea también depende de esta velocidad final. Entonces esa es la primera condición. Y digamos que lo mismo aplica en cualquiera de este punto. La velocidad tangencial en este punto tiene que ser igual a la velocidad de la cuerda, que es la velocidad de nuestra partícula. Esta velocidad tangencial en este punto sería el radio por el omega del cascarón igual a la velocidad de mi partícula, ya de la cuerda y de mi partícula. Entonces el omega del cascarón es la velocidad sobre el radio. Con esto entonces venimos acá y reemplazamos. Tendríamos m por g por h va a ser igual a m medios por velocidad final al cuadrado más i de la polea sobre 2 por el omega de la polea, que acabamos de decir que es la velocidad final sobre el radio de la polea al cuadrado, más el i del cascarón sobre 2 por el omega del cascarón, que acabamos de decir que es velocidad final de esto sobre el radio, todo al cuadrado. Entonces al final pues nos quedó la velocidad final de la polea como factor común de todo esto, ¿cierto? Sobre 2. Factor común de m más i de la polea sobre el radio al cuadrado más i del cascarón sobre el radio al cuadrado. Y con esto pues ya podemos despejar la velocidad final porque todo esto ya lo conocemos. Entonces esta es la manera en que aplicamos la conservación de la energía, pero además aplicamos las ligaduras que existen en nuestros cuerpos. No olviden las cuerdas inextensibles, las cadenas, las ruedas dentadas, todo eso liga las velocidades tangenciales en esos puntos exteriores o en donde esté pasando la cuerda, básicamente. Y pues eso, digamos, es lo que tenemos que tener en cuenta en estos casos, ¿ok? Bueno, yo creo que con ese queda bastante explicado lo que es la conservación en un caso relativamente complejo, entre comillas, pero miren que realmente no es complejo. Si los conceptos están claros, todo se vuelve fácil. Y espero que este video les haya servido como para tener una guía sobre ejercicios. Hasta pronto.